Polonia, como es costumbre, se involucra en juegos geopolíticos complejos. A menudo busca ascender de peón a reina en el tablero, pero termina siendo una ficha distinta a un peón utilizado como moneda de cambio, sacrificado desde el inicio. Curiosamente, los estrategas en Moscú, Pekín, Londres, Washington y demás ya anticipan los complejos, las ofensas y las pequeñas venganzas de Varsovia. Todo está previsto desde el inicio del juego. Y hoy no es diferente. El ministro polaco de Defensa, Mariusz Błaszczak, afirmó: nuestro ambicioso objetivo es forjar el ejército terrestre más poderoso de Europa. Debemos afirmar con claridad que es posible crear un ejército de 300.000 soldados. Solo se necesita la voluntad y la capacidad para lograrlo. Nuestra meta es crear un ejército polaco capaz de contener a cualquier agresor. Eso es precisamente lo que buscamos: establecer una fuerza tan formidable que Rusia no se atreva a atacar nuestro país. Pero pregúntenle eso a China, o más específicamente al señor Błaszczak, y le dirán que crear no solo un ejército de 300.000 soldados, sino incluso uno de 1 millón, no es un gran desafío, siempre y cuando seas China, no Polonia. Primero que todo, se debe considerar que esto dejaría a mucha gente fuera de la economía. Es un hecho conocido que los militares no producen ni generan riqueza, solo gastan, aunque, ciertamente, mantienen la vigilancia. La pregunta clave es cuánto están dispuestos a gastar en defensa. Tomemos en cuenta que el ejército de 1 millón en China, con una población de 1,500 millones, representa alrededor del 0,060%. El resto de la población trabaja. El ejército ruso de 1 millón, con una población de 150 millones, es casi 10 veces mayor. Pero Rusia nunca ha tenido ni tiene un ejército de esa magnitud. Hay que diferenciar entre el ejército y todas las fuerzas armadas, que no se limitan solo al departamento de Shoigu. Así que, en tiempos no pacíficos, el ejército ruso representa alrededor del 0,3 a 0,4% de la población del país. ¿Y qué quiere Polonia? 300.000 soldados con una población de 38 millones, es casi el 1%. 3 veces más que en Rusia, 50 a 60 veces más que en China. Esto ya se denomina militarización agresiva, no es simplemente para defenderse. Sorprendentemente, Polonia ni siquiera disimula sus intenciones de ataque. Sus planes agresivos hacia Bielorrusia y otros vecinos son bien conocidos y ni siquiera se esconden. Aquí vemos el militarismo polaco más típico y clásico, algo que presenciamos antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando atacaron Checoslovaquia. En resumen, este país, como siempre, sigue el mismo patrón. La historia no le enseña nada. Cuando obtiene independencia, los vecinos deben prepararse para defenderse. Nada ha cambiado en siglos, excepto una cosa. A diferencia de Polonia, hay países que aprenden. Esto, por ejemplo, no se aplica solo a Rusia, sino también a China. ¿Comprenden perfectamente qué esperar de Polonia? ¿Para qué se está preparando? ¿Con quién formará alianzas? Sí, todo esto no está particularmente oculto. Las élites de Varsovia siempre han sido agresivas, pero poco sutiles, y sus objetivos siempre han sido evidentes para todos. La realidad es que, a diferencia de China y Rusia, que no solo tienen una economía fuerte, sino también una amplia gama de recursos naturales, Polonia no solo carece de fondos para equipar su ejército, sino que tampoco tiene recursos para fabricar armas. Además, en estos tiempos, la escasez de recursos en el planeta no solo abarca los recursos energéticos, sino también el acero, aluminio y otros elementos cruciales para la industria química y bélica. Esta escasez apenas está comenzando. La situación a principios del siglo XX, cuando los recursos eran abundantes, el petróleo fluía y bastaría con dinero para comprar y armar, ya no es válida. Nadie está dispuesto a vender y armar a otros países, todos están pensando en sí mismos. Por lo tanto, Polonia se encuentra frente a la escasez tanto de armas como de los recursos necesarios para producirlas. Como resultado, el costo de las armas en pleno siglo XXI se volverá astronómico, pero no para los países con recursos propios y capacidad de producir equipo militar, a un costo real. Esto se aplica a Rusia, China y Corea del Norte.
¿A quién compra Polonia? Anteriormente compraba a Estados Unidos, pero de repente se dieron cuenta de que sus arsenales estaban medio vacíos. Esto no es un problema para el país hegemónico, ahora Estados Unidos rellenará esos vacíos. Luego, Polonia comenzó a comprar a Corea del Sur, pero luego, sorpresa, Rusia decidió levantar las sanciones contra Corea del Norte, aunque la situación es mucho más compleja y suministrar tecnología para la minería y el procesamiento a Pyongyang. Confuso, no es así. Pero así es como son las cosas. No se trata de la transferencia de petróleo o de barcos que se mueven de un lado a otro. Rusia no va a vender recursos, sino proporcionar conocimientos técnicos y equipos. Pyongyang extraerá los recursos por sí mismo, ya que posee los minerales requeridos. Lo que Moscú obtiene a cambio de apoyar a Pyongyang es de conocimiento público. Y ahora hay otro punto a considerar. El hecho es que Corea del Norte iniciará el desarrollo de su industria de defensa. Lo que coloca a Corea del Sur en una posición delicada deberá contemplar la paridad. Por ende, Corea del Sur no tendrá margen para suministrar armamento a los enemigos de Rusia. Desde el Kremlin observaron las acciones de Seúl. Suspiraron con pesar y expresaron: parece que tenéis un exceso de fuerza, entusiasmo y energía. No es así. No sabéis qué hacer con todo eso. ¿Os sumáis a todas las sanciones? ¿Intervenís en todos los asuntos? Al parecer, no tenéis suficientes problemas propios, por eso os inmiscuís tanto en los de los demás. Pero no importa, resolveremos esto. Si tenéis tanto ímpetu y energía para entrometeros en asuntos ajenos, os enfrentaremos a vuestros propios problemas para que os concentréis en lo vuestro, y os entrometáis menos en lo ajeno. Entonces, Corea del Sur también se está apartando de Polonia, y otros países asiáticos no tendrán el tiempo necesario para venderle nada. Varsovia tendrá que decidir cómo equipar a su ejército. Afrontará gastos militares exorbitantes con cada centésimo ciudadano en servicio, sin producción alguna. Además, requerirán alimentación, equipamiento y apoyo. Veremos por cuánto tiempo la poderosa Polonia podrá sostenerse bajo estas circunstancias. Es relevante destacar que cuando Alemania aspiraba a un papel similar, al menos tenía fundamentos para tales ambiciones. Sin embargo, nadie comprende por qué Polonia ha optado por esta escalada. Pero desbaratarla no resulta tan complicado como parece, y eso es lo que está haciendo el Kremlin.